Evangelio según San Lucas. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Un día le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Entonces se dijo para sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su señor. Dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después preguntó a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. El señor alabó al administrador injusto, porque había obrado con sagacidad. Y es que los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Así que os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Entonces, si no fuisteis fieles con el dinero injusto, ¿quién os confiará el verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. La gracia y la paz de parte de Dios para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. De nuevo estamos con ustedes para nuestras reflexiones en torno a la palabra dominical. En esta oportunidad nos detenemos en los textos propios para el domingo número 25 del tiempo ordinario ciclo C. El sentido de los textos está centrado en el valor que hay que dar a los bienes materiales y a la actitud con la cual ha de procederse de frente a ellos. El texto de la primera lectura, tomado de Amós en el capítulo 8, los versículos 4 a 7, nos invita a hacer memoria de la atmósfera explotadora en el reino del norte, en la época del antiguo Israel. La voz del profeta de la justicia cae como una señal de guerra. Él dirige su ataque contra la dolce vita, contra la vida cómoda de las clases económicas privilegiadas. El ataque decidido va contra quienes maltratan a los pobres y a los más humildes de la tierra, es decir, clama en favor de los que aún permanecen fieles a la honestidad y a la justicia. Por un lado, aquellos tiranizan mediante una forma maníaca de ganancias, convierten hasta los días litúrgicos y de descanso en ocasión de esclavitud. El ritmo frenético de sus ventas es su única preocupación, y su único Dios es el dinero mal habido. Por otro lado, su vida cotidiana está dominada por el fraude y la explotación. Falsifican hasta las medidas, especulan a la hora del intercambio y engañan sistemáticamente a su prójimo. En esta misma línea, hay que decir, se sitúa la parábola del administrador astuto, que leemos en Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13, donde se trata de la historia de un administrador corrupto que ante la inminente revisión de su gestión por parte del dueño, no duda en falsificar los balances para poder conservar su posición. Su gesto, típico de los astutos según el espíritu del mundo, los describe sin antojos el texto. Los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Leemos en el versículo 8. Y muestra entonces cómo, habiendo llegado a una situación dramática en la vida, los sagaces según el espíritu del mundo saben tomar con extrema inteligencia la tabla que los salve del naufragio. Hay que decir entonces que no es que Jesús quiera presentar como modelo de acción injusta al administrador, sino más bien lo que Jesús quiere poner de relieve es la actitud tan ágil, tan astuta con la cual procedió
según una costumbre que por entonces era tolerada en Palestina. Y esto tiene una consecuencia muy importante para la nueva evangelización, porque implica poner en juego todas nuestras capacidades, toda nuestra creatividad, para que con sagacidad positiva el evangelio llegue a todas las gentes. Además, el evangelista añade un latigazo de Jesús contra las riquezas mal habidas, contra las riquezas habidas con corazón duro, cerrado, con corazón egoísta, apegado a los bienes materiales. Sin duda, con esta crítica Jesús aborda la vana ilusión de poder servir con corazón indiviso a Dios y al dinero. El auténtico discípulo, la auténtica discípula, han de saber que los dos servicios se mueven sobre lógicas diferentes y contrapuestas. No se puede servir a Dios y al dinero. Por una parte, la lógica de la caridad, de la fraternidad, de la solidaridad, del pensar en el bien del prójimo por encima de todo y antes de apegarse a lo material. La lógica de Dios. Y por otra, la lógica de las ganancias, de la competitividad que asfixia el corazón, que incluso hace naufragar la fe. La lógica que se deja esclavizar de los bienes materiales. Llegamos así a la segunda lectura, tomada de 1 Timoteo en el capítulo 2, los versículos 1 a 8, que se dedica a cuestiones prácticas de la vida eclesial. Entre ellas, se destaca la organización de la oración litúrgica. La oración que se eleva confiada a Dios en la comunidad cristiana debe ser universal, así como la Iglesia es universal. Debe responder a la voluntad salvífica de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero también a la mediación salvífica de Cristo, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Una segunda intención de la oración cristiana se refiere a los hombres y mujeres dedicados al mundo político, puesto que, como ciudadanos del mundo, los creyentes debemos orar y luchar para vivir una vida de paz donde reinen la justicia y la fraternidad. El texto de la segunda lectura termina insistiendo en que se debe orar en todo lugar, elevando hacia el cielo las manos confiadas, sin iras y discusiones, es decir, con un verdadero espíritu evangélico. ¿Qué consecuencias tiene entonces para la vida práctica la palabra de Dios que acabamos de reflexionar, sobre la cual hemos profundizado en su sentido? Hay que decir ante todo que a los creyentes de todos los tiempos nos queda un compromiso muy claro. Un compromiso ético cristiano que nos llama a vivir la justicia, a desenmascarar las riquezas que oprimen, a defender las víctimas del poder y de la explotación, a pronunciarnos decididamente contra la brutal corrupción que como plaga invade todos los ambientes de la sociedad actualmente. Jesús no quiere que nos quedemos de brazos cruzados. La justicia, sobre todo en relación con el uso correcto de los bienes materiales, es un grito que clama al cielo. De hecho, la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II ya nos decía: jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria. Persisten hoy agudas tensiones políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, y ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo.